Seguimos con las catacumbas de París y la historia sospechosa. Parece que tenemos unos 322 kilómetros de túneles laberínticos en el subsuelo de París y solo una pequeña sección abierta al público. Esta pequeña porción de aproximadamente 1,5 kilómetros, conocido como Osario d'Enfer Rochereau o más popularmente las catacumbas, aunque el osario es solo una pequeña sección subterránea de las Carrières de París o las canteras de París. Los parisinos en la actualidad a menudo se refieren a toda la red de túneles como las catacumbas. Según la historia oficial, el trabajo de preparación comenzó en 1774 en el barrio del Cementerio de los Santos Inocentes y a partir de 1786 procesiones nocturnas de carros cubiertos transfiriendo restos de la mayoría de los cementerios de París a un pozo de mina cerca de Rue de la Tombe-Issoire. Curiosamente, el osario permaneció en gran parte olvidado hasta principios del siglo XIX. Muy raro, ¿no te parece? Básicamente, lo que tenemos es un cementerio antiguo que ya no existe, llamado Cementerio de los Santos Inocentes, que se llenó en exceso y los cadáveres se derramaron por las calles de París. ¿En serio? Vamos a ver si es verdad. Las autoridades tuvieron que actuar y supuestamente lo hicieron, trasladando estos esqueletos a las catacumbas. Pero, ¿qué me dices? Están hablando de esqueletos enteros, cadáveres enteros recogidos por las calles. ¿Dónde están estos esqueletos completos? También afirman que el Cementerio de los Santos Inocentes es un cementerio desaparecido de París que se utilizó desde la Edad Media hasta finales del siglo XVIII. El cementerio más grande y antiguo de París, que se había utilizado a menudo para fosas comunes, fue cerrado por uso excesivo en 1780 y en 1786, atento a las fechas, los cadáveres restantes fueron exhumados y transportados a las canteras subterráneas no utilizadas conocidas como catacumbas. Pero un informe nos dice lo siguiente, que bajo el reinado de Felipe II, 1180-1223, el cementerio fue ampliado y rodeado por un gran muro de 3 metros de altura. Otra gran pregunta sería, ¿por qué un gran cementerio en el centro de la ciudad, ampliado y rodeado por un gran muro de 3 metros de altura? ¿Existió en realidad este Cementerio de los Santos Inocentes? Bueno, y si existió desde el siglo XII hasta el siglo XVIII, ¿de dónde 6 millones de restos de esqueletos? Una imagen de este cementerio, supuestamente perteneciente a la década de 1550, fue realizada por Theodor Joseph Hubert Hofbauer, conocido como Feodor Hofbauer o Fedor Hofbauer, pintor, arquitecto, diseñador gráfico e ilustrador, nacido en Düsseldorf, Alemania, el 13 de octubre de 1839 y murió en Francia el 28 de octubre de 1922. Este tipo tiene muchas obras, pero no se puede encontrar una sola imagen de su rostro. Muy raro. Ahora, para entender el asunto, tenemos que hablar del tamaño de la ciudad de París frente a la población. Oficialmente se nos dice que París era la ciudad más grande de Europa,
con una población de aproximadamente 350.000 de habitantes en 1550. Hablamos del siglo XVI, ya que en este momento el tamaño de París era de 439 hectáreas dentro de las murallas de la ciudad. En la imagen tienes el mapa Munster de París de 1572 y 350.000 personas en 439 hectáreas de tierra. Ahora, presta mucha atención. En el mundo de hoy, la ciudad de Manila lidera el camino en densidad de población con 107.561 personas por 259 hectáreas. Supuestamente, en 1550, París tiene 205.882 personas por 259 hectáreas, casi doble en el mismo terreno. Hoy, París tiene 55.673 personas por 259 hectáreas. En 1550, según los datos, tenía 205.882 personas en el mismo terreno. Una densidad poblacional inmensa incluso por hoy en día. Otro ejemplo para entender mejor el asunto sería comparar las cifras con una ciudad del Nuevo Mundo, entre comillas, como San Francisco de Estados Unidos, que en 1878 tenía aproximadamente una población total de 230.000 personas. Básicamente, no se nos informa sobre el tamaño real de la ciudad, o la población de París en la década de 1550 era inferior a 50.000, salvo la existencia de rascacielos de 40 pisos. No sé cómo es posible acomodar a 350.000 personas en 259 hectáreas, cuando tomamos en cuenta que no existía un sistema de alcantarillado conocido y nada de nada. Los números suenan aún más ridículos. Hablemos de las 6 millones de personas que fueron trasladadas a las catacumbas de París. La inmensa mayoría fue trasladada del supuestamente cementerio de los Santos Inocentes, que supuestamente existió desde el siglo XII hasta 1780, siglo XVIII. Bueno, echemos un vistazo a la población de París por años. ¿Qué se esconde detrás de estas travesuras numéricas? ¿Y por qué en 1200, con una pequeña población de 110.000 habitantes, se necesitaría una pared de 3 metros de altura para rodear el cementerio? Como puedes ver, el cementerio está ubicado justo en el medio de París, en el centro. Es como si no hubiera espacio disponible en ningún otro lugar en ese entonces. Bueno, adivina a dónde van las supuestas 50.000 víctimas de la peste negra de 1347. ¡Bingo! Sí, fueron enterrados en el medio de la ciudad de París. Ahora me pregunto, ¿por qué mantendrían todos estos cadáveres contaminados por la peste en medio de la ciudad densamente poblada? Pensé que los transportaban fuera de los límites de la ciudad y los cubrían con lejía o cal o algo parecido, ¿no? Bueno, existe la creencia común de que los cadáveres representan un gran riesgo de enfermedad, lo que conduce a mucha histeria durante las grandes epidemias. De todos modos, teniendo en cuenta las cifras de población de París anteriores, me pregunto, ¿cómo conseguimos 6 millones de muertos? Incluso si tuvieran 250.000 personas muriendo en París cada 33 años durante 500 años seguidos,
solo terminaríamos con 4.500.000 personas. Pero hay más. Desde una perspectiva ligeramente diferente, tenemos huesos esqueléticos y cráneos bien conservados y de aspecto similar. Se suponía que algunos de los esqueletos tenían 500 años y algunos solo 100 años o más, pero todos tienen el mismo aspecto. Además, los restos esqueléticos que se exhiben en las catacumbas de París se ven pulidos y tratados. Parece que todas estas personas murieron al mismo tiempo. Es por eso que todos los huesos están en el mismo lugar en una condición muy similar. Los muertos podrían representar un reinicio. Queda por determinar si están relacionados con las inundaciones del lodo o son víctimas de algún ataque químico o una plaga o algo más. Con menos de 1,5 kilómetros de cada 322 kilómetros de túneles disponibles para el público, no podemos estar seguros de que solo tengamos 6 millones de esqueletos allí. Me pregunto, ¿y si los números son 300 veces más? Nadie tiene idea de a qué periodo de tiempo pertenecen estos esqueletos. Muy curioso es que la organización que administra, controla y mantiene las minas de París y las catacumbas de París, la Inspección General de Carrières, que fue fundada por Real Decreto de Luis XVI el 4 de abril de 1777, ojo a la fecha, como el Service de Carrières du Département de la Seine o la Inspección General de Canteras de Sena, que todavía existe hoy en día, pero en lugar de preservar y reforzar la estructura y la integridad de las canteras subterráneas, como se ha hecho durante siglos, con pilares y paredes de piedra caliza adicionales, hoy se perforan agujeros desde la superficie y se rellenan con hormigón. Bueno, desde que se prohibió el acceso público a las redes de canteras en la década de 1950, parece que históricamente los parisinos los han borrado de su memoria. Parece que nadie necesita ver y saber lo que hay allá abajo, ¿no? No tenemos que olvidar el osario subterráneo de Brno, República Checa, supuestamente redescubierto en 2001 en el centro histórico de la ciudad, parcialmente bajo la iglesia del Santo Jaime. Se estima que el osario alberga los restos de más de 50.000 personas y que fue fundado en el siglo XVII y ampliado en el siglo XVIII, el mismo periodo que en París. El osario de Sedlec, 70.000 esqueletos. El osario de Putim, mismo periodo. Bueno, debajo de la iglesia del monasterio franciscano de Lima, Perú, hay un osario donde los cráneos y los huesos de unas 70.000 personas están dispuestos de forma decorativa. Olvidadas durante mucho tiempo, las catacumbas fueron redescubiertas en 1943 y se cree que están conectadas a través de pasillos subterráneos a la catedral y otras iglesias locales de Lima. En Schlossplatz de Berlín, durante las excavaciones en los terrenos del antiguo palacio de la ciudad, han encontrado los restos de miles de personas. Los huesos ahora son para aportar conocimiento sobre el Berlín de la Edad Media. Bueno, parece que según algunos datos y dibujos de la época, nos queda dos alternativas. Primera, sucedió algún desastre y todos fueron aniquilados, y los recién llegados que se mudaron en el área hace tiempo y no vieron nada más que ruinas y huesos sin nadie que los enterrara,
hicieron estos monumentos por respeto a los muertos olvidados. Con huesos esparcidos por todo el lugar, ¿quién podría saber qué huesos pertenecían a qué cráneo? Un memorial grupal por un desastre grupal. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.